El cuarto punto orden del día está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera es la moción número 36, subsiguiente a la interpelación 87, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres, a la que se ha formulado una enmienda de supresión y modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Miren, en los últimos 2 años en esta casa estamos asistiendo a un espectáculo muy poco edificante y un tanto desolador por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y para muestra, un botón, lo que acaba de suceder hace apenas unos segundos. Muchos son los ejemplos, pero me voy a referir concretamente y me voy a centrar en esta moción y en la interpelación previa que se produjo hace 2 semanas en esta misma sala. Una vez más, se hizo evidente la poca o nula importancia que su Gobierno, que el Gobierno de la señora Guardiola, y ahora mismo solo nos acompañan 2 de sus consejeros, le dan a las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Ninguna de las personas responsables de estas políticas tuvo a bien dar explicaciones en la Asamblea de Extremadura, ni tan siquiera estar presentes en el debate como ocurre en el día de hoy. Ni la señora Guardiola, ni tampoco el guardián de las esencias, el señor Bautista, que, por cierto, me gustaría que alguien de su Gobierno o que alguien de su grupo parlamentario le comentase al señor Bautista que sí, que vamos a seguir taconeando, que es exactamente lo mismo que pisar bien fuerte. Vamos a seguir taconeando y vamos a seguir pisando bien fuerte, señora Tortonda, no tenga usted ninguna duda. Señora Bazaga, yo sé que estas no son sus competencias, pero permítame decirle con todo cariño que esperaba algo más de usted, sinceramente. Créame cuando le digo que esperaba algo más de seriedad, esperaba menos chascarrillos y esperaba algo más de altura política, esperaba argumentos, esperaba explicaciones y también más honestidad. Desde la diferencia, pero con respeto, como siempre hacemos desde mi grupo parlamentario, planteamos la interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de la misma manera que planteamos esta moción subsiguiente. Y les pregunto si hicieron ustedes lo mismo. Y yo creo que no lo hicieron. No lo hicieron y no lo hacen sencillamente porque no respetan a esta Cámara, porque no respetan a la oposición. Y eso es no respetar la democracia. Y eso es no respetar la soberanía del pueblo extremeño, que es nada más y nada menos a quienes representamos, quienes estamos aquí. Y les recuerdo a sus señorías del Partido Popular y especialmente les recuerdo al Gobierno y a la señora Guardiola que le sustenta un grupo parlamentario conformado por 28 diputadas y diputados. Exactamente el mismo número de diputadas y diputados que tiene el Grupo Parlamentario Socialista y algunos miles de votos menos. Y ahora después vendrá el señor de Vox a recordarle a ustedes por qué la señora Guardiola se sienta en la presidencia de la Junta de Extremadura. Pero lo que tampoco respetan, y me preocupa aún más, es el fundamento de los debates. No respetan especialmente el fundamento del debate de la igualdad entre mujeres y hombres. Lo manosean, lo utilizan, lo pervierten, lo llevan a la mínima expresión, porque al final esa es su intención, vaciarlo de contenido, debilitarlo, restarle fuerza a los argumentos políticos. Y sí, argumentos, y sí, políticos e ideología. Mucha ideología y razones y pensamiento y confrontación dialéctica. Señorías, este no es un debate que merezca ser infravalorado. Este no es un debate que el Grupo Parlamentario Socialista vaya a permitir que sea menospreciado. Todo lo contrario. El feminismo merece trabajo y merece esfuerzo. No subir aquí a decir lo primero que se nos ocurra. El feminismo no merece ser infantilizado, ni tampoco menospreciado. El feminismo no necesita de su paternalismo.
Lo que necesita el feminismo y lo que necesitamos las mujeres extremeñas es que ustedes se pongan a trabajar. Señoras y señores del Gobierno, y especialmente la señora presidenta, la señora Guardiola, que es quien tiene las competencias en materia de igualdad, que salgan aquí a dar explicaciones quien las tiene que dar y no el primero que pase por la puerta, con todos mis respetos, señora portavoz. Que se tomen esto en serio y que dejen de simplificar. Y mire, el minuto y medio de réplica de la señora portavoz de la Junta de Extremadura culminó con una frase célebre que ya consta en el diario de sesiones de esta casa. Abro comillas. Me ha dolido mucho que usted trate de decir que aquí somos malas y que allí son buenas. Esto ya no merece nada más. Y se sentó. Señora Bazaga, se sentó. ¿Sabe lo que no merecemos las extremeñas? ¿Saben ustedes lo que no merecen las mujeres extremeñas? A ustedes, a este Gobierno irresponsable, a este Gobierno vago, a este Gobierno nada diligente, señora Bazaga. Eso es lo que no se merecen las mujeres extremeñas. Y se sentó porque no tenía nada más que decir. Porque poco tiene que decir ante la contundente realidad de los hechos y de la historia que les acompaña. Y no, esto no va de buenas y de malas. Ni de filias ni de fobias personales tampoco, señora Bazaga. Y se lo vuelvo a decir con cariño. Pero fíjese, hablando de dicotomías, esto sí que va de quienes hacen y quienes no hacen, de quienes trabajan y de quienes no trabajan. Esto va de quienes ponen recursos económicos encima de la mesa y de quienes no lo hacen. Esto va de quienes asumen sus competencias y quienes reniegan de ellas. Y esto va, muy especialmente estando en la sede del legislativo extremeño, de quienes legislan y quienes recurren y votan en contra y recurren al Tribunal Constitucional. De esto va. Usted decidió situarse en ese lado, en el lado de la derecha, en el lado del no, de quienes no hacen nada y de quienes han ido históricamente en contra de los avances en derechos y libertades de las mujeres, de los suyos y de los míos, que son los mismos. Y como la historia que ya les he relatado en más de una ocasión, los datos y los hechos también demuestran que no se está trabajando ni se lo están tomando en serio. De hecho, las brechas se agravan y no es solo un discurso. No es que lo diga yo, es que ya se lo he enseñado en alguna ocasión, es que acapara portadas. Y esto es preocupante, ¿eh? Esto es preocupante. Tendremos ocasión de hablar de ello allí donde han decidido que se debata estas cosas, que es en la comisión, que no es casualidad tampoco. Pero por esto de la relevancia y de la asunción de estas políticas al máximo nivel. Pero es importante que sus señorías, las 65, y no quienes formamos parte de la comisión, sepan que la Junta de Extremadura no sabe con exactitud qué responder ante las preguntas sobre la brecha de género. ¿Qué es ese concepto tan amplio? Y mire, solo voy a hablar de dos datos, de la tasa de paro y de la tasa de empleo. Extremadura cerró el año 2024 con la mayor tasa de paro femenino de todo el país. El primer trimestre del año 2025 tampoco mejoramos mucho, las penúltimas en paro femenino. Solo Andalucía está peor que nosotras. Eso sí, en tasa de empleo femenino, es decir, en el porcentaje de mujeres que trabajan con respecto al total de personas, Extremadura es la última, tanto a cierre del 24 como al inicio del 25. De forma más simple, Extremadura es la región donde menos mujeres trabajan de toda España, señorías. Ese es el dato. ¿Esto es una brecha? ¿Merecería esto alguna política concreta? ¿Esto va de buenas y de malas o esto va de trabajar y no trabajar, señorías? Y señora y señor del Gobierno, ¿de qué va? Esto va de un Gobierno superado que no trabaja y que no es capaz de crear trabajo para las mujeres extremeñas. Que haya menos mujeres trabajando es una brecha y es un problema para Extremadura. Las jornadas a tiempo parcial también son un problema para Extremadura. Saben ustedes que algo menos de un 75% de las mujeres ocupadas en Extremadura trabajan a jornada completa, 20 puntos inferior a la tasa masculina. Esto es una brecha y muy preocupante. Y los cuidados. Es una brecha la distribución desigual de horas en las tareas de cuidados, la sobrecarga de las mujeres. Educación infantil 0–3 años, comedores escolares, aulas matinales, programas de respiro familiar, pero de verdad.
y cuidado de las personas mayores sin distinción de si están en una residencia privada o pública. Refuerzo de los servicios públicos, señorías. Esa es la mejor política de conciliación y corresponsabilidad. Y hablando de esto, les pregunto, ¿qué opinan sobre su orientación del voto con respecto a la reducción de la jornada laboral? ¿Van a votar que no? Ya han dicho que no. Ya han dicho que no. Como dijeron que no a la reforma laboral. Menos mal que se equivocó el señor Casero. Como dijeron que no a la subida del salario mínimo interprofesional. Y luego se molestan ustedes mucho porque subimos aquí a recordarle la retahíla de ataques a los derechos y a las libertades de las mujeres. Pero es que la historia y el presente también les acompañan. ¿Es una brecha la violencia que sufren las mujeres solo por ser mujeres? ¿Qué ocurre con las oficinas de igualdad y contra la violencia de género? Aún siguen sin saber qué va a pasar. Y miren, termino. Ha quedado ampliamente demostrado que tienen ustedes un problema grave de convicción y también tienen un problema grave a la hora de cumplir ese mandato legal. Termino, señora vicepresidenta. Vega. Termino. Pero es que tienen ustedes la obligación de cumplir con este mandato legal. Y eso sí que es patriotismo. Y miren, en este tema tan serio, no sabemos ni tan siquiera quién va a salir por parte del Partido Popular. Gracias, señora Vega. La ruleta para responder al Grupo Parlamentario Socialista. ¿Tienen ustedes o no un problema de convicción? Señora Vega, ha finalizado su intervención. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Isabel María García López por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes ya, señorías. Señora Vega, la señora presidenta, la señora María Guardiola y el consejero de Presidencia están en este mismo momento en el mismo lugar que está la presidenta de la Asamblea de Extremadura. Mire, ya se lo decía la señora consejera de Cultura, Jóvenes y Deporte, la señora Bazaga, en la sesión de pleno anterior, pero parece ser que no se enteran o que no quieren enterarse. Pero se lo voy a recordar yo nuevamente. La igualdad no es ni de izquierdas ni de derechas, es un derecho universal. La lucha es de todos. Pero usted, señora Vega, se sube aquí y se hace continuamente, se atribuye esos méritos de manera exclusiva a la izquierda. Sí, sí, eso es lo que usted hace aquí. Pero no, señora, ustedes no han conseguido ni todo ni nada en solitario. Todo lo que se ha logrado a día de hoy es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos colectivos, de muchas mujeres, de muchas niñas y mujeres que son valientes y comprometidas. Señora Vega, es que no son ustedes los únicos que están en esta lucha, no son los únicos que saben y mucho menos son los únicos que hacen políticas en materia de igualdad. Pero se sube usted aquí y viene a repartir carnet de quienes son feministas y de quienes no lo son. Pero se equivoca, señora Vega, el feminismo no tiene dueño, la igualdad no es de nadie. Y las mujeres del Partido Popular no tenemos que estar continuamente recibiendo lecciones de parte de ustedes, señorías socialistas, porque ha quedado más que demostrado la importancia que tiene la igualdad y la lucha por esa igualdad de todas las mujeres del Partido Popular, liderado por nuestra presidenta, la señora Guardiola. Por mucho que a ustedes esto no les guste, les moleste y traten continuamente de ensuciar esta materia tan sensible con su ruido político constante. Pero, señora Vega, ¿sabe lo único que hacen de esta manera? Faltarle el respeto a la sociedad extremeña. Hablan ustedes de inacción política de la Junta de Extremadura en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de esas consecuencias que tiene la inactividad. Pero yo le pregunto, ¿a qué inactividad se refiere usted? ¿A la creación de 4 centros de crisis que atienden a todas las mujeres y niñas extremeñas? ¿O a la creación del primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura? ¿O a las políticas activas de empleo que mes a mes están ayudando a disminuir esa brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de empleo? Aunque usted sí que la ha escuchado, pero la que se ve que usted no se documenta y no lee los datos. Este mismo martes,
este mismo martes se conocían los datos de empleo del mes de abril. El desempleo vuelve a bajar en nuestra comunidad y el 60% ha sido en mujeres. ¿Esa es la inactividad? ¿Esa es la inacción? Señora Vega, inacción. Inacción es la de su anterior consejera, que dejó sin realizar los centros de crisis, dejó sin ejecutar más de 3 millones de euros de fondos europeos. Eso es inacción. Eso sí es inacción. Hablan ustedes en su moción de la necesaria convicción en igualdad. Pues fíjense si el Gobierno de la presidenta Guardiola está plenamente convencido del trabajo que es necesario en materia de igualdad, que es la propia presidenta quien asume en primera persona esas competencias. Por eso, señora Vega, el Gobierno no necesita crear una consejería de igualdad, porque para el Gobierno de nuestra presidenta los nombres o los cargos no tienen importancia, no son relevantes. Lo que sí le importa de verdad a este Gobierno es la responsabilidad para el desempeño de sus funciones. Lo que sí le importa a este Gobierno es garantizar esas políticas de igualdad. Por eso, la presidenta asume en primera persona esas competencias. Y además refuerza su equipo con otras 2 mujeres, mujeres con dilatada experiencia en la lucha contra la violencia de género, como son la señora Ara Sánchez y la señora Beatriz Arjona. Pero, señora Vega, ustedes prefieren una consejería como la que tenía su anterior Gobierno socialista, una consejería sin actividad, sin preocupación, sin ocupación, sin políticas que ejecutar a favor de nuestras mujeres y nuestras niñas. Eso es lo que ustedes prefieren. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Y es muy distinta gracias al trabajo del Gobierno de la Junta de Extremadura. Sé que a ustedes esta política de igualdad que está llevando a cabo el Gobierno no les gusta, no la soportan. Y el único motivo que tienen para ello es que se creen los dueños del feminismo. Pues no, señora Vega, no son los dueños ustedes. Y tenga claro que el Gobierno de nuestra presidenta está aquí para implantar políticas de igualdad que favorezcan a nuestras mujeres y niñas. Porque existe una diferencia muy grande entre las señorías del Partido Socialista y el Partido Popular. Los socialistas solo defienden la igualdad de algunas mujeres. El Partido Popular defiende la libertad de todas las mujeres, de todas las mujeres. Señora Vega, dejen de ser dueños de todo y de nada, trabajen por la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad. Dejen de enfangar y de enfrentar continuamente, porque con eso solo demuestran día a día la falta de respeto que tienen ustedes a las mujeres y niñas extremeñas. Muchas gracias. Gracias, señora García. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa si acepta la enmienda presentada. No se acepta la enmienda. Por lo tanto, turno de fijación de posiciones. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días o tardes, días. Me gusta una frase que ha comentado usted, señora García, que es: el feminismo no tiene dueño, pero sí que me gustaría añadirle, quizás no tiene dueños o dueñas, pero sí quienes lo ejercen y lo ejecutan, y desde luego no es el Gobierno del Partido Popular. Dudo mucho, señora Vega, que ni PP ni Vox apoyen esta moción que ustedes han presentado. Y le voy a decir algunas razones del porqué. Primero, porque nosotras desde Unidas por Extremadura ya presentamos una moción muy parecida justo el año pasado, además con unos puntos muy parecidos, y a nosotras nos gusta que se reiteren estos valores y estos puntos que son necesarios. Y el año pasado lo que pasó, como usted bien recuerda, señora Vega, fue que se aprobó nuestra moción. Y yo la verdad es que yo me lo creí, yo salí muy contenta y siempre lo voy a decir. Lo único que se hizo fue, por ejemplo, abrir a exposición pública el decreto que regula la interrupción voluntaria del embarazo, para luego volver a meterlo en un cajón. Por lo tanto, no se ha hecho nada de lo que esa moción instaba y que el Partido Popular aprobó en esta Cámara. Y luego hemos vuelto a insistir mucho hace nada, en marzo, si ustedes recuerdan, en una moción
para volver a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, a insistir en esta implementación que es marcado por la ley y se rechazó en esta Cámara. Ahora, eso sí, 2 días después se volvió a abrir el decreto a exposición pública y nos tememos que volverá a pasar lo mismo, que se volverá a meter en un cajón. La segunda razón por la que dudo que PP y Vox voten a favor de esta moción, que es simplemente hablar de igualdad y de necesidades que tenemos las mujeres en Extremadura. Y es muy difícil trabajar en esto, porque es mucho trabajo, yo eso lo entiendo. Pero no pasaría nada por aprobar y hacer estos puntos y estos objetivos que yo creo que son necesarios y que se pueden implementar. Pero ¿por qué dudo que también que se apruebe? Porque ahora, a la hora de trabajar por la igualdad real y efectiva, señora Vega, no se hace. La promesa incumplida por parte de la Junta de abrir los centros de crisis 24 horas el 31 de diciembre de 2024, que además se reiteró tanto en comisión como en este pleno, no se hizo. No se hizo. Se abrieron Mérida y Badajoz más tarde y además haciendo, bueno, lo de incumplir promesas que ya lo vemos que es una cosa tan de este Gobierno, ¿verdad, señora Vega? Lo vemos día a día y lo vimos desde el principio. Pero es que además, en otras de las razones de estos centros de crisis 24 horas que son necesarios y que además es un mandato estatal, que esto no es de la señora Guardiola, esto viene de las leyes estatales, siempre hemos dicho que estos centros necesitan tener una implementación real y una plantilla de trabajadores que puedan cumplir con este trabajo que es tan importante. Y siempre lo vamos a mencionar, 5 trabajadores por cada centro es una barbaridad de trabajo y esto significa que no se protege a las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura. El tema de la corresponsabilidad, señora Vega, usted ya sabe que aquí solo se habla de conciliación, porque las mujeres somos úteros andantes que tenemos que tener descendencia sí o sí. La corresponsabilidad, eso ya lo hablamos más adelante. Y ya el tema de la educación sexual integral, que nuestro grupo parlamentario lo ha presentado aquí varias veces porque entendemos que la educación de nuestros menores es esencial en ese feminismo real, en ese feminismo que no es de nadie, que es de todas, pero que si no se implementa en la educación, muy poco de todo el mundo es. Pero ya por tercero, usted ha dicho, señora García, que ustedes defienden la libertad de todas las mujeres. Yo creo que esto no se va a apoyar porque usan el feminismo como arma de doble filo. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes se ponen pines morados, no, se ponen en la pancarta del 8M, sin implementar medidas políticas de igualdad reales, pero sí lo que hacen muy bien es señalar a los partidos de la oposición cuando hay casos de violencia machista en nuestros partidos. Y nosotras lo hemos dicho muchas veces, que el machismo es una cosa que está en absolutamente toda la sociedad. Pero, sin embargo, ustedes aquí, o por lo menos señora García, yo no la he escuchado hablar ni apoyar a Magdalena Nevado, que ha salido hoy diciendo que a estos señores que están aquí son unos machistas y que tienen ese control autoritario, además, denunciando un acoso sexual y laboral sufrido por una compañera de Vox, que le han tapado la dirección regional de Vox y no han dicho absolutamente nada. De eso no les he oído mencionar. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan el voto de esos señores de ahí para hacer sus decretitos fiscales y para estar apoyando a un Gobierno que está en minoría. Y esto lo que significa, señora Vega, que la igualdad nunca ha sido una prioridad para este Gobierno del PP y así lo van a volver a demostrar en el sentido del voto de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Fernández Calle por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes ya a todos. Bueno, la iniciativa, creo, y la actuación después en la tribuna de la señora Vega, creo que se puede resumir en manipulación e hipocresía. Digna representante es usted del Partido Socialista, de verdad. Digna representante del partido más corrupto de Europa. Nos quieren vender igualdad, pero realmente consiguen todo lo contrario.
No creo que lo hagan a sabiendas, o sí, como diría Rajoy. Antes de que no se lo van a creer, pero antes de que el feminismo radical llegara a las instituciones, la Constitución española ya recogía la igualdad entre hombres y mujeres, de verdad. No se lo van a creer, pero se lo prometo, de verdad. Y ahora nos encontramos con leyes que discriminan al varón por el hecho de serlo. Yo muchas veces me pregunto, cuando la escucho a usted, señora Vega, que normalmente comparece en esta tribuna en estos temas, si es que las señorías mujeres del Partido Socialista no tienen hijos varones. No lo sé. Si es que no lo tienen, de verdad. No lo sé. ¿Son delincuentes por hecho de serlo? ¿Los hijos varones son delincuentes o los varones por el hecho de serlo? Pregúntenselo. Fíjense si son tan efectivas las leyes de violencia de género que ustedes, bueno, y ustedes también, que ustedes amparan, que no han logrado reducir las cifras de delitos. Y eso son cifras públicas. No las han logrado. Fíjense qué eficacia, que se me ponen los pelos de punta de la eficacia. En lugar, y lo hemos visto con usted, señora Vega, ahora, de proteger a las mujeres, lo que hacen es intentar utilizarlas como herramienta política. Como herramienta política. Hasta ahora creo que les ha salido más o menos, pero también les digo que cada vez les sale peor, porque cada vez se creen menos mujeres sus historias. Mire, nosotros defendemos a las mujeres de verdad. Y las defendemos, por ejemplo, porque pretendemos un endurecimiento de las leyes que condenan a agresores, por ejemplo. Ustedes no han dicho ni esta boca es mía de eso. ¿Queremos la derogación de la ley del sí es sí? Tampoco han dicho nada. O queremos también esa lucha contra la inmigración ilegal, de lo que usted tampoco ha dicho nada. La ley del solo sí es sí, que pone en la calle a criminales y desampara a las víctimas. O la inmigración ilegal, de la que tanto a ustedes les gusta hablar. Esas personas, algunas de ellas, no todos, que vienen de culturas, algunas, no todos, repito, reitero, que vienen de culturas donde ustedes, señorías, mujeres, son poco menos que un camello o poco menos que un mueble, para ellos, para algunos de ellos. De eso no han dicho ni esta boca es mía. E insisto, ni una palabra tampoco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como les he dicho antes, desde el 2017 no paran de subir las agresiones y los asesinatos de mujeres. Algo tendrá, algo se estará haciendo mal, cuando el objetivo no se está cumpliendo, al revés. Se está incrementando el problema. Y una palabra tampoco, señora Vega, de la verdadera brecha que sufren las mujeres, que es la brecha maternal. Porque ahí hay un problema. Cuando las mujeres quieren ser mujeres, madres, porque solo pueden ser ustedes, las mujeres. Ahí es donde habría que incidir, en la brecha maternal y no en los planes de igualdad en la empresa. Por cierto, en España no existe diferencia salarial entre una mujer y un hombre en el mismo puesto. No existe. Si existiese, estarían los tribunales llenos de denuncias. Sí, no existe. El mismo puesto, a ninguna mujer se le paga menos por el hecho de ser mujer. Y si no, demuéstrelo. Demuéstrelo. No existe. No existe. Hay una brecha maternal. Eso sí que existe. Y bueno, y a todo esto, a ver qué hacen también las señorías del PP, que parece que cuando no le dan vela en el entierro del 8M, se ponen un poco tristes. No le hagan caso a las feministas de subvención, como la señora Vega y su Fundación Mujeres. No se necesita tampoco Consejería de Igualdad, ni siquiera Dirección General. Insisto, los españoles, las mujeres y los hombres somos iguales. Y lo último, señora Vega, me he encontrado con muchas mujeres a lo largo de mi vida profesional, más que hombres, mucho más que hombres, ya se lo he dicho en alguna ocasión, y también por mi formación. Todas están donde están por su valía y no necesitan cuotas. No sé si usted las necesita. Gracias, señor Fernández. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Vega Prieto, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta.
Señor Fernández Calle, solo dos cosas. Solo dos, de verdad, y así muy rápido, que no le quiero dedicar mucho tiempo. Escuchándole a usted, no necesitamos que venga nadie de fuera para soportar el peor machismo y la peor misoginia que se ha soportado jamás en esta Cámara. Y mire, es que no voy a intentar convencerla a usted de nada, me da exactamente igual. Porque, sinceramente, lo que creo es que bastante tiene usted consigo mismo, señor Fernández. Y otra cosa más, y es de hoy mismo, la demoledora carta de ruptura de la exdiputada Magdalena Nevado con Vox. Es un club de intereses personales. La que fuera número 1 por Cáceres tacha de machistas y autoritarios a sus excompañeros de partido y emprende De hoy. Así que no sé con cuántas señoras habrá cruzado usted en su vida política, pero aquí ya tenemos a una de ellas y habla bien claro de quiénes son ustedes, señor Fernández. Señora Fernández, volvemos a coincidir y aprovecho desde aquí para darle la enhorabuena por su reciente nombramiento. Coincidimos en lo fundamental y seguramente seguiremos coincidiendo. Señora García, encantada de volver a debatir con usted, pero es que no ha escuchado nada. No se ha enterado usted absolutamente de nada, si siempre viene aquí a decir lo mismo. Siempre viene usted a decir aquí lo mismo. No sé si tan siquiera se ha leído la moción, no sé si tan siquiera atendería usted al debate que tuvimos la señora Bazaga y yo hace 2 semanas. Y es que no sé ni tan siquiera se ha leído usted su propia enmienda. Suprimir la creación de la Consejería de Igualdad fue una de sus primeras medidas y es también el primer punto de su enmienda a esta moción. ¿Cómo va a haber transversalidad si no hay una consejería? Hay transversalidad porque estas competencias las asume la presidenta en primera persona. Muy bien, y mi pregunta es, ¿qué ha cambiado para las mujeres extremeñas desde que la señora Guardiola es presidenta? ¿Qué ha cambiado? Nada, no ha cambiado nada. Los 4 centros de crisis, me alegra que me lo recuerde desde el escaño. Los 4 centros de crisis hoy existen en Extremadura de aquella manera regular gestionados. Si es que me da igual. Me da igual lo que ustedes sean capaces de interrumpir, que no me van a desviar ni medio punto de lo que tengo que decir. Los 4 centros de crisis de atención 24 horas a mujeres víctimas de agresiones sexuales son gracias al Gobierno de España, gracias a Pedro Sánchez y gracias al PSOE y al Gobierno de coalición. Así de claro. Díganme, si no, quién pone los fondos. Y no se crea empleo femenino, no se está creando empleo femenino. De hecho, en Extremadura se está expulsando a las mujeres del sistema. Segundo punto. Señora Vega, tiene su tiempo paralizado. Vamos a respetar a la señora Vega. Vamos a dejar ya de provocaciones, de intentar elevar el tono del debate y vamos a finalizar la sesión plenaria como se debe de hacer. Puede usted continuar. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Esto es todo lo en serio que se toman las señorías de la derecha el debate sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Segundo punto, cambiar el tiempo verbal al presente continuo en la enmienda. Pero es que han votado en contra, y se lo he dicho antes, han votado en contra de la reducción de la jornada laboral y de la subida del salario mínimo interprofesional y de la reforma laboral que efectivamente a quien más beneficia es a las mujeres y también a las personas jóvenes. Y esto les acompañará. Sobre las oficinas de igualdad y violencia de género, que es otro de los puntos. ¿Seguir? Dicen ustedes seguir. Si es que no se han reunido ni tan siquiera con ellas. Si es que a fecha de hoy
no sabemos qué va a ocurrir con las oficinas de igualdad y contra la violencia de género y los puntos de atención psicológica. Ni tan siquiera ellas saben qué va a ocurrir. Y lo que está ocurriendo es que están siendo sostenidas por los ayuntamientos y las mancomunidades de esta región. ¿Y dónde está la Junta de Extremadura, señora García? ¿Dónde está la señora Guardiola? ¿Está solucionando problemas? Ni está ni se la espera en las políticas de igualdad. Y vamos al cuarto punto, mantener la interrupción voluntaria del embarazo conforme a la legislación vigente. Dicen ustedes, abortar, repitan conmigo, abortar, que es lo que hemos hecho las mujeres en todo tiempo y lugar, así de claro. Que se tapen los oídos los de ahí arriba. Así lo hemos hecho siempre. ¿Saben ustedes la única diferencia que ha habido en nuestro tiempo, en nuestro momento, en nuestra sociedad? Que las que tenían recursos podían irse a Londres a abortar y las que no tenían recursos ponían en riesgo sus vidas para poder hacerlo. Esa es la diferencia, una diferencia de clase, como con todo, una diferencia de clase, como con todo. ¿Y tuvo que venir un gobierno socialista? Sí. ¿Y un presidente socialista? Sí. José Luis Rodríguez Zapatero, para darle dignidad a este derecho fundamental. ¿Por qué les molesta tanto la perspectiva feminista en la educación sexual? ¿Por qué? Eliminan también el concepto. ¿Por qué les molesta tanto el feminismo? Y no es de izquierdas ni de derechas, su tiempo y es su de quien lo intervención. pone en marcha y de quien no lo pone en marcha. Y la historia